Es un trabajo en relación a las escalas validadas para la selección de pacientes quirúrgicos. Es una experiencia del año 2006 al 2011 en nuestro Hospital Civil de Guadalajara. Somos los mismos presentadores de la ponencia anterior. El síndrome de médula anclada secundaria es una patología reconocida desde mediados del siglo pasado. Así fue designada por Hoffman y colaboradores en los años 80 y, a final de cuentas, es el resultado de la reparación al nacimiento de un defecto de disrafismo espinal. La descripción de la médula anclada es un concepto discutido desde hace 150 años. Como les comentaba, Harold Hoffman en 1976 acuñó el término de médula anclada. El síndrome de médula anclada se define como una disfunción neurológica, urológica u ortopédica progresiva ocasionada por la fijación de la porción distal de la médula espinal y el filum terminal, ya sea congénita o bien adquirida por la reparación de un disrafismo espinal. La disrafia espinal abierta relacionada al meningocele es aquella en la que sobresalen las meninges por una apertura espinal, y el mielomeningocele compromete también a la médula espinal, las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Pero es que cuando tenías las opciones que decía compartir la pantalla, share the screen, sí, habían 3 opciones, no sé si las viste. Y hay una opción en la cual puedes compartir la presentación, o puedes compartir toda la pantalla, o solo la pantalla que tienes abierta. O sea, tienes 3 opciones cada vez que le dices share screen. Ahí, si quieres, deja de compartir la pantalla, la vuelves a compartir y vas a ver que hay 3 opciones. Y hay una en la que compartes toda la pantalla. Ok. Entonces, pero es que... Ok. Sí. No, se va la pantalla. Pero, a ver, ahí donde está, dale clic a las diapositivas del lado, de tu lado izquierdo. ¿Qué pasa? Sí, ahí sí lo puedo presentar así, pues. Sí, cada slide marca. Cuando quiere cambiar, marca el slide. Sí, sí. Eso es, sí, perfecto. Sin poner la presentación, digo, como... Sí, yo creo es mejor para marcar cada slide a la columna izquierda. ¿Ahí sí la ven ustedes? Sí. Sí, ahí. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Dentro de la epidemiología de la espina bífida, sabemos que la prevalencia en México es de 2 por cada 1000 nacidos vivos, y lógicamente se relaciona mayormente a países de bajo y mediano ingreso económico. Hay grupos con ascendencia europea, como les había comentado. Dentro de la fisiopatología, el estiramiento de la médula espinal es el que precisamente provoca mayormente los problemas, como ya fue descrito en el año 2004 por Yamada y colaboradores. Ellos hicieron estudios animales, en modelos animales, en donde precisamente ellos encontraron que el problema principal del daño isquémico y el daño mitocondrial de la médula espinal estaba relacionado principalmente a este efecto de tracción sobre la médula espinal. ¿Por qué las lesiones se restringen a los niveles lumbosacros? Clínicamente, la sintomatología indica que las lesiones se localizan principalmente a este nivel. En los modelos animales se observaron alteraciones del metabolismo oxidativo debajo del último par de ligamentos dentados, y sobre todo en los humanos las lesiones se observan por debajo de los niveles de T2, L1, a menos de que haya lesiones coexistentes a niveles más altos. Porque la incontinencia se vuelve irreversible antes que la disfunción sensorio-motora, porque precisamente el cono medular es más vulnerable a la tracción debido a su proximidad con la fijación caudal y a que tiene un diámetro también menor. También esto fue demostrado en un estudio en el año de 2004 en modelos animales, que después de estiramientos repetitivos del cono, sufría un daño histológico de manera temprana, resultando en una incontinencia permanente. Muy bien, ¿por qué los síntomas varían en intensidad conforme progresa el síndrome de médula anclada? Primero, porque existe una reducción constante del citocromo A y el A3 asociado
a un repetitivo estiramiento de la médula durante las actividades diarias asociadas a flexión y extensión, y porque ocurre también un empeoramiento de manera súbita cuando se fuerza la flexión y la extensión de la médula espinal. Entonces vamos a tener que los pacientes durante su crecimiento axial y cuando son sometidos a actividad física más significativa es cuando van a tener problemas mayormente expresados. La escoliosis y la lordosis exagerada es un ajuste funcional de la musculatura paravertebral que altera la curvatura de la columna con el fin de que la médula tome el curso más corto dentro del lado cóncavo del canal para esto minimizar la tracción de la médula espinal. ¿Cuál fue el objetivo general del trabajo? Determinar el resultado clínico postoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía de médula anclada en nuestro servicio. Los objetivos específicos eran determinar el resultado funcional postoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía de médula anclada secundaria, definir el beneficio postoperatorio de la espasticidad de los pacientes sometidos a cirugía de médula anclada secundaria y determinar el valor de la edad al momento de la intervención como factor pronóstico, funcional y clínico en pacientes sometidos a reparación con síndrome de médula anclada secundaria. ¿A qué nos referimos con esto? Arbitrariamente se ha dicho que los pacientes generalmente requieren entre 2 y 3 desanclajes durante su vida, y hay quienes proponen que los desanclajes deberían de hacerse durante la etapa escolar y posteriormente durante la adolescencia, sin importar si tienen síntomas o no, sino simplemente de manera preventiva. Sin embargo, se ha visto que también los desanclajes de manera temprana en los pacientes que están teniendo, por ejemplo, infecciones de vías urinarias de manera repetitiva, significa que pueden hacerse en edades tempranas, pero también hacerlos en edades tempranas redunda en que los pacientes podrían tener más desanclajes durante el resto de su vida. La metodología del trabajo: se hizo un estudio transversal analítico y descriptivo, se revisaron las bases de datos de espina bífida del Servicio de Neurocirugía Pediátrica y se identificaron 34 pacientes que reunieron los criterios para ser estudiados. La selección de pacientes para la cirugía se hace en base a su padecimiento urológico, infecciones recurrentes de vías urinarias o una vejiga hipertónica de alto riesgo, pacientes con problemas ortopédicos, con deformidad progresiva de los pies o escoliosis progresiva, pacientes aquellos que tienen deterioro neurológico con problemas de marcha. Estos pacientes generalmente en nuestro protocolo de estudio les pedimos a todos un laboratorio de marcha, un estudio de laboratorio de marcha. Existe en la exploración física, nos enfocamos predominantemente hacia la espasticidad progresiva, y en aquellos pacientes que presentan dolor es una indicación per se. Los criterios de selección quirúrgica, entonces, son las anomalías disráficas significativas, el deterioro clínico claro, la debilidad progresiva. La incontinencia urinaria como tal no es un criterio de selección quirúrgica, sin embargo se toma en cuenta el dolor y también la cirugía de tipo preventivo. ¿Cuál es la edad adecuada para el desanclaje? No existe una edad predeterminada. Mientras más temprano se haga un desanclaje, existe el riesgo de más desanclajes a futuro, y no importa el número de veces que la médula se desancle si se evita la progresión del deterioro por el síndrome de médula anclada. Estos son algunos estigmas de pacientes que ustedes ya conocen, sobre todo de médula anclada que no ha sido tratada, pero en relación a la fisiopatología prácticamente tenemos un comportamiento muy similar. La evaluación preoperatoria se hace, como todos lo sabemos, con estudios de imagen, estudios urológicos, radiológicos, estudios urodinámicos y estudios electrofisiológicos. La evaluación siempre la hacemos de manera multidisciplinaria con todo el equipo que está comprometido en la clínica de espina bífida, y utilizamos básicamente 3 escalas para estudiar a nuestros pacientes con sus resultados postoperatorios. La escala del Hospital Necker de París, que se utiliza comúnmente para evaluar pacientes con lipomas y lipomielo-meningoceles. Utilizamos la escala de Hofer también, que es una escala que se basa en la marcha del paciente, y utilizamos también la escala de Ashworth para la evaluación de la espasticidad en nuestros pacientes de manera basal y a los 6 meses de reparación. Estas son las escalas que utilizamos. La escala del Hospital Necker, en donde se evalúan básicamente 4 parámetros: el parámetro motor, el parámetro sensitivo, la funcionalidad vesical y la funcionalidad intestinal, en donde también se les otorgan valores a estos pacientes. Podemos ver, por ejemplo, en la escala motora, en el grado 1, paciente en silla de ruedas; en el grado 2 con una órtesis mayor o 2 muletas;
en el grado 3 con una órtesis menor o distal, con fatiga al caminar, o bien pacientes que tienen una escala motora de tipo normal con un grado de 5. Y así podemos ver también en el sensitivo las úlceras cutáneas, el dolor, el déficit sensitivo sin dolor y la normalidad también de la sensibilidad. Y de la función vesical se evalúa la incontinencia diurna y nocturna, la incontinencia puramente nocturna, el sondeo intermitente, sobre todo en los pacientes que así lo requieren, la disuria y las infecciones frecuentes, y aquellos que tienen una función vesical normal. Y en el intestino, aquellos que tienen una incontinencia, una constipación dolorosa, y aquellos que tienen una función básicamente normal. Dentro de la clinimetría de la escala ambulatoria de Hofer también vamos a encontrar que utiliza 5 puntos principales, en aquellos pacientes que no son ambulatorios, en aquellos que tienen, que son ambulatorios pero solo en una situación de tipo terapéutico, aquellos que tienen la necesidad de acompañarse de un familiar usando muletas, o una silla, o bien aquellos que son libremente ambulatorios en la comunidad pero que utilizan algún tipo de apoyo, y aquellos que son completamente normales. En la espasticidad, ustedes conocen la escala de Ashworth, esa es la que utilizamos finalmente para evaluar clínicamente los pacientes que fueron sometidos a liberación de médula anclada secundaria. Los estudios radiológicos preparatorios para evaluar el sitio de anclaje y las malformaciones asociadas que pudieran estar presentes. Ustedes saben perfectamente el desarrollo de el syrinx o bien la presencia también de quistes dermoides relacionados al procedimiento quirúrgico inicial. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una preparación preoperatoria. Todos los pacientes son sometidos a cirugía con monitoreo electrofisiológico. Básicamente hacemos monitoreo, o pedimos que nos hagan monitoreo con una electromiografía evocada para estar haciendo estimulación durante el procedimiento quirúrgico, para asegurarnos que la resección de las estructuras que estamos nosotros liberando no vayamos a comprometer más allá la funcionalidad del paciente. Y también hacemos en algunos pacientes que así lo requieren, sobre todo aquellos que tienen igual una funcionalidad más preservada, hacemos potenciales evocados motores para su vigilancia transoperatoria. Esta es la preparación, la colocación de los electrodos. Este es un paciente que se hicieron con potenciales evocados motores. Hacemos, como les comentaba, electromiografía continua y electromiografía evocada. La técnica quirúrgica que utilizamos para los pacientes, lástima que no se puede ver en un mayor plano, pero lo que hacemos básicamente es abrir sobre la misma incisión, seguimos el plano óseo de disección para encontrar todo el muñón de la cirugía previa. Hacemos una liberación inicial precisamente de este tejido cicatrizal, porque básicamente se encuentra anclado hasta la última porción, a la porción distal sacra. Hacemos una primera liberación de todo el tejido antes de entrar intraduralmente. Liberamos todo el muñón. Hacemos una disección periférica y posteriormente hacemos el abordaje ya intradural y hacemos la liberación de las estructuras de la médula espinal que pudieran estar atrapadas ahí, y lo que conseguimos es básicamente que el objetivo de quitar los mecanismos de tracción sobre la médula espinal sean liberados, y el paciente pues lógicamente se beneficia a partir de un desanclaje de tanto el tejido cicatrizal como del tejido nervioso que se encuentra dentro de la dura madre. Muy bien, los resultados: identificamos 70 pacientes operados con patología diversa de la médula espinal, 46 pacientes reunieron los criterios de inclusión, 12 fueron excluidos por no haber acudido a las citas de seguimiento, y la población de estudio constó de un total de 34 casos. Los datos demográficos: 18 masculinos, 16 femeninos, con una edad promedio de 7.5 años. El diagnóstico en la mayor parte de los casos fue de un mielomeningocele, y lo que le otorga quizá un sesgo al trabajo nuestro es que también incluimos 2 pacientes con lipomiellomeningocele. Los anclajes más frecuentes, el nivel de anclaje más frecuente fue a nivel de L3-4 y en L5-S1 en 11 casos con un 32.4%. Ninguno de los pacientes fue reintervenido después por reanclaje medular sintomático. Estamos hablando de los resultados de hace algunos años. El promedio de 6.8 cirugías por año, se hizo liberación del anclaje completa en 94% de los casos e incompleta en 2 casos, todos relacionados estos 2 casos con una cirugía posterior de un lipomiellomeningocele.
En relación al beneficio con la cirugía temprana antes de los 7 años, en la escala de NEM no encontramos una diferencia significativa. En la escala del Hospital Necker encontramos que a pesar de hacer una cirugía temprana, no había un beneficio significativo después de analizarlo estadísticamente. El beneficio funcional también de la media de la edad total del grupo, tampoco encontramos que hubiera una diferencia significativa dentro de la escala ambulatoria de Hofer. Y en relación a la espasticidad, eso fue donde encontramos básicamente una alta significancia estadística en relación a la mejoría de los pacientes. Cabe mencionar que la valoración de la espasticidad se hace clínicamente y que depende también del explorador, pero a final de cuentas encontramos que había una mejoría muy significativa después de liberar la médula anclada secundaria en relación a este parámetro de espasticidad. A final de cuentas, ya para no meternos tanto en problemas, quiero mostrarles que básicamente lo que encontramos fue que la espasticidad fue lo que más mejoró en relación a los pacientes, fue un 88.2% de los casos y solo 4 pacientes permanecieron sin cambio en relación a la evaluación preoperatoria. Dentro de las complicaciones no tuvimos complicaciones transoperatorias. En 2 pacientes tuvimos una fístula de líquido cefalorraquídeo, en un solo paciente hubo una infección de la herida quirúrgica. Conclusiones, básicamente encontramos que la mejoría clínica fue fundamentalmente en la espasticidad y esto redunda sobre todo en que los pacientes tienen predominantemente una espasticidad distal, sobre todo en el pie, y es donde generalmente les compromete mucho la función motriz, y al mejorar la espasticidad puede también mejorar la función de la marcha. No existió diferencia significativa en las otras escalas funcionales. Tampoco hubo una diferencia en la mejoría clínica en relación con la edad del paciente, ni al momento, del desanclaje medular, ni tampoco hubo una diferencia significativa con el tiempo transcurrido entre la reparación del mielomeningocele y el síndrome de médula anclada secundaria. El trabajo está a su consideración. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias para su paciencia. Y no es tu culpa. Esta plataforma tiene, no sé cómo se dice en español, bugs. Tiene bugs. Y no es tu culpa. No es tu culpa. Muchas gracias. Ok, Penel, ¿tiene comentario o preguntas para Luis? Carlos, César, ¿tiene preguntas o comentarios para Luis? ¿O Patty? Solamente felicitarlo. Adelante. Felicitarlo por la conferencia. Realmente, como había hablado a la mañana, esta es una patología que tiene muchas controversias en la cirugía del redesanclaje. Al menos aquí en Argentina me he encontrado con 2 grupos que unos sí operan y otros no operan a los pacientes con mielomeningocele. Entonces, es bueno que nosotros como neurocirujanos jóvenes podamos transmitir a todos los residentes y a todos los estudiantes de que sí hay una mejoría clínica, luego, tal como lo ha demostrado el profesor en su presentación. Muchas gracias. Ok, gracias, Patty. ¿Y Carlos, tiene algo preguntar Luis? Bueno, en primer lugar, yo creo que fue una presentación bastante aceptable. Sin embargo, mis críticas son un poquito bastante fuertes. Una, ¿por qué denominamos médula anclada secundaria? ¿Secundaria qué? 2, ¿cuál es o cuáles son los factores que pueden indicarnos la utilización de un estudio electromiográfico continuo y un estudio de electromiografía evocada? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las ventajas o cuáles son las desventajas que podemos utilizar? Y hablaba acerca de las cirugías preventivas. ¿Cuáles son las indicaciones? Sí. ¿En base a qué decidimos
operar o no operar a un paciente de forma preventiva cuando en realidad no presenta ninguna alteración neurológica. Precisamente en eso se centraba el comentario inicial. Yo le decía que algunos grupos, como bien comenta la doctora Patti, algunos grupos optan por no hacerle ningún tipo de procedimiento a los pacientes que ya han sido operados previamente de un mielomeningocele, o bien algunos otros sugieren que el paciente debe ser desanclado las veces que sea necesario con tal de que no tenga un deterioro neurológico posterior. Pero eso siempre y cuando tengan defectos o disfunción neurológica. Pero mientras no tenga defecto o disfunción neurológica, entonces no se puede determinar si ese paciente va o no a presentar. Sí, yo le preguntaría a usted en su experiencia, no sé qué tantos pacientes tengan ustedes con síndrome de médula, y el síndrome de médula anclada secundaria, el término básicamente es referido secundaria a la reparación de un dirrafismo espinal. Eso es el término, es secundaria a un dirrafismo espinal. Usted opera un dirrafismo espinal y la médula anclada se va a presentar prácticamente en todos los pacientes que desarrollen un síndrome de médula anclada con sintomatología florida como lo hemos visto, pues eso ya depende de la evolución de cada paciente. Sin embargo, en relación a su comentario de la cirugía preventiva, nosotros precisamente seleccionamos a los pacientes que tienen síntomas, no hacemos una cirugía preventiva para evitar que el paciente se comprometa posteriormente sin tener ningún síntoma. O sea, tenemos que basarnos precisamente, como le mostraba, en la evaluación preoperatoria en relación a los laboratorios de marcha, en relación a la evaluación clínica de cada paciente y en relación también a la evaluación imagenológica. Podemos encontrar pacientes que sí efectivamente tienen claramente un síndrome de médula anclada radiológicamente expresado y sin embargo no tienen algún dato de deterioro neurológico. Pero nosotros pensamos que en cuanto el paciente empieza con un solo dato de deterioro neurológico, como puede ser la infección de vías urinarias recurrentes, porque eso suele presentarse con frecuencia, sobre todo en niños muy pequeños, es útil hacer una médula anclada. Hemos mostrado que a final de cuentas la frecuencia, y no nada más en el grupo de nosotros, también el grupo de Yamada demostró que a final de cuentas hacer una cirugía en edades tempranas sí mejora o permite que disminuya la frecuencia de aparición de infecciones de vías urinarias recurrentes en estos pacientes. Bueno, la justificación para hacer el procedimiento es amplia. Pero sigo todavía sin entender, o sea, o hablamos de que el paciente ya presenta ciertos cambios o cierta sintomatología que podría indicarnos que son productos de la médula anclada. En ese caso ya no sería una cirugía preventiva. No, efectivamente no es una cirugía preventiva. O puede tomarse, yo creo que es una cuestión básicamente de semántica, ¿no? O sea, al final de cuentas, si usted está tratando de evitar que el paciente tenga un deterioro posterior, pues yo creo que sí estamos hablando de un procedimiento preventivo. No lo sé, o sea, estamos muchos neurocirujanos, yo creo que todos podríamos comentar acerca de eso, pero, o sea, no hablemos de preventismo cuando estamos hablando acerca de que ya presenta sintomatología o cambios que podrían indicar este tipo de alteraciones. O sea, no veo nada claro en ese aspecto. O sea, no podemos hablar de prevención. O sea, la cirugía no es preventiva. Perdón que me meta, doctor, con su permiso. En los pacientes mielomeningocele, que es lo que el doctor está hablando, los pacientes ya nacen con la médula anclada. Hacemos el reparo anatómico de la médula anclada en las primeras horas de vida. Y en todas las cirugías de reanclaje que nosotros hemos realizado, hemos visto que hay adherencias que se forman en el transcurso de los años. ¿Cuándo empiezan estos niños con la sintomatología? En el periodo del crecimiento, entre los 3, 5 años, 8 años o en el momento de la pubertad. Lastimosamente, no en todos los países y no todos los centros cuentan con un equipo multidisciplinado
especializado en pacientes con mielomeningocele. Si bien en el hospital en que me formé, que en el Hospital Garrahan, es un centro de referencia y llegaban muchos pacientes, aún así era muy difícil hacer un control muy estricto. Muchas veces los pacientes volvían después de un año, año y medio, y cuando uno empezaba el interrogatorio, ya tenían los problemas tanto ortopédicos o urológicos o la escoliosis, o ya te encontrabas con una siringomielgia en la resonancia. Entonces, tal vez la forma preventiva es hacer un análisis más exhaustivo con el personal de salud experto en el tema de mielomeningocele, ya que sabemos que estos pacientes por la evolución natural van a llegar a formar una cicatriz a nivel del cono medular por el tiempo que ha pasado, y cuando ellos crezcan se va a producir la elongación del cono, ya produciendo la alteración oxidativa, la isquemia por la elongación de los vasos y produciendo más adelante los deterioros urológicos y ortopédicos. Hay centros en México, he tenido la oportunidad de hablar con el doctor Fernando Chico, que ya están realizando las cirugías preventivas. Ellos están ahora en un periodo de prueba donde ya los operan antes de empezar el crecimiento a los niños, y los niños ya no tienen ningún problema ortopédico. Entonces, creo que hoy en día la medicina va a tratar de prevenir que esto pase. Ya tenemos nosotros datos de que esto sucede. ¿Cómo podemos hacer para que los chicos no tengan mayor deformidad ortopédica, que no tengan trastornos urológicos, haciendo el seguimiento más seguido? Pero muchas veces no es posible, o porque son de muy bajos recursos, o que viven en otra parte. No sé si eso podría responder la pregunta a la que usted se refería, profesor. Sí, pero ¿cuáles son las pruebas objetivas en base a las cuales podríamos determinar estos cambios? ¿O cuáles son las pruebas que podrían darnos la indicación de una cirugía preventiva? La clínica. Pruebas, vamos a tener las imágenes, que sí se va a ver el anclaje. Vamos a tener a los kinesiólogos, que nos van a hablar que el paciente ya tiene disminución de fuerza, que puede haber ya cambiado de un grado 4 a un grado 3 en algún miembro inferior. Hacer pruebas más seguidas de urodinamia. Ante la más mínima alteración, ya pensar que el paciente ya está empezando con un sufrimiento medular. No esperar hasta que llegue a pasar todos los trastornos para recién poder ir a operar, sino darle mayor calidad de vida al chico. Me gustaría comentar un poco al respecto, para ser un poco abogado del diablo aquí, y el referee aquí de estos comentarios. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Ok, Sí, sí. entonces, el punto es este, es decir, todos estos chicos nacieron con una médula anormalmente enlongada, ¿ok? En todos estos años de carrera y operando un montón de estos pacientes, en contadas ocasiones, diría así que los podría contar con los dedos de la mano, pacientes que tuvieron un mielo y que después les hice una resonancia, me encontré un cono a una altura casi normal, pero prácticamente todos van a estar anclados. Les voy a decir cuál es el factor de anclaje más importante. El factor de anclaje no solamente es la cicatriz dorsal, que se empieza a formar apenas cerramos la dura, ¿verdad? Que se empieza a hacer ese proceso de adherencia de la porción dorsal del cono con el saco, sino otro fenómeno que curiosamente no está bien descrito y que me imagino que todos ustedes lo han visto. Y son las raíces caudales, las pocas raíces que salen caudalmente, que son anormalmente cortas. Esas raíces no se van a estirar a hacer una cola de caballo, mentira que se van a estirar. Y son las raíces que cuando vuelves a operar a ese paciente, te siguen anclando la médula, y que muchas veces cuando haces las pruebas de electrofisiología, te vas a encontrar de que hay información que está pasando por esas raíces, y ahí es donde tienes que, dirían aquí en mi país, poner el huevo y decidir si estás dispuesto o no a sacrificar una de esas raíces con tal de que mejore la función motora. Ahora, el comentario a referencia de lo que decían, si existe realmente una cirugía profiláctica, o sea, si existe una forma de darse cuenta. Los anclajes son sintomáticos en 2 etapas de la vida, y eso tiene que ver con el crecimiento longitudinal de la columna.
Y ustedes saben que los brincos de crecimiento de los niños están cerca de los 5 a 6 años y luego nuevamente entre los 10 a 12, cuando van a arrancar con la pubertad. Y ahí es cuando generalmente vamos a encontrar evidencia de un deterioro clínico. Por otra parte, es muy difícil a un niño menor de 4 años que tú puedas obtener a través de pruebas de urodinamia datos claros, es decir, todavía la literatura no se pone de acuerdo cuáles son los patrones normales a esa edad. Sí puedes ver cambios. Me parece que en ese sentido es válido el comentario de que es realmente difícil venir y decir, ok, este muchacho que acabamos de operar, que tiene estos déficits fijos, si tengo una medida o un medio objetivo para monitorizar su función y decir, ah, ok, no está cambiando, pero obviamente si yo le hago resonancias, todos van a salir anclados, todos van a salir con un cono allá abajo en el sótano del canal medular, ¿verdad? Pero poder decir objetivamente que los vas a operar siendo asintomáticos, me parece que es un tema de gran debate, porque hay muchos de estos pacientes que los estamos siguiendo a largo plazo y que por imagen tienen evidencia de seguir con médulas largas, pero hay muchos de ellos que nunca llegan a desarrollar el síndrome completo como tal, ¿verdad? Hay grandes diferencias anatómicas, moleculares, individualismos, de tal manera que me parece a mí, en mi opinión y basado en lo que hemos visto acá, que es un poco difícil anotarse a la idea de operar preventivamente, porque cada vez que vuelvas a abrir esa dura y que se va a volver a cerrar, ahí sí podrías condicionar de que cada vez se te adhiera más. Y todos los que operamos pacientes con médula anclada, sabemos de que una vez que lo operaste, la posibilidad de que vuelvas ahí se incrementa. Y cada vez que regreses, la cosa va a estar peor. Ahora, por otro lado, un comentario que es la pregunta que yo tengo para Luis, que me llamó mucho la atención en la técnica que ustedes describen, es que ustedes disecan el muñón completo de la dura, si bien entiendo. ¿Cierto, Luis? Así es, disecamos el muñón completo del plano óseo, y posteriormente abrimos la dura y hacemos la disección también de las estructuras de la médula espinal. Y volvemos. ¿Qué pasa con los trayectos? ¿Qué pasa con los trayectos? O sea, ¿qué pasa con es decir, con las salidas radiculares? Esa parte no la tocan, simplemente es el muñón en sentido dorsal, no se meten abajo. Exactamente, cicatrizal, sí, por supuesto. Y cuando llegas, por ejemplo, al anclaje más distal, a la porción sacra que está pegada a la cicatriz de todo el tejido, de todo ese tejido de reparación, a partir de allí nosotros empezamos a utilizar la electromiografía evocada para estar estimulando las estructuras y ver si finalmente esas que parecen raíces funcionales realmente lo son. Si tenemos respuesta, pues la frustración es que no puedes, como tú lo comentaste bien hace un rato, no puedes hacer sección de esas raíces porque realmente llevan algún tipo de información y es cuando surge la controversia de si lo vamos a seccionar o no lo vamos a seccionar. Pero sí, Okay. hacemos un doble desanclaje, digamos, de alguna manera. Desanclamos inicialmente todo el tejido cicatrizado en el muñón y a final de cuentas terminamos también abriendo la dura para desanclar la médula espinal que está pegada a la porción dorsal de la cicatriz. Okay. Hay casos realmente difíciles en esto, pero probablemente, yo sé que es un tema de gran controversia, ¿verdad? Pero una de las cosas que uno de mis maestros me enseñó hace muchos años es que en aquellos pacientes en los cuales, vamos a ver, un paciente con un mielomeningocele toracolumbar, ¿ok? Que es un paciente que tiene una movilidad prácticamente restringida, ¿verdad? Lo que llega a mover de L2 a veces, para lo único que le sirve es como para medio flexionar la cadera, pero realmente no le va a proporcionar ningún tipo de locomotricidad, ¿verdad? Es trabajo muscular prácticamente nulo, ¿verdad? En el cual comenzamos a ver que está desarrollando una escoliosis progresiva que se nos está deteriorando porque tiene una vejiga de muy baja capacidad.
¿verdad? Que es un paciente que motoramente no tenés nada que rescatarle a ese paciente. Lo único que tiene es una vejiga hipertónica que te está dando problemas y además te está haciendo escoliosis. En ese paciente, pero solo en ese, es un paciente en el cual yo me siento y hablo con los padres y les digo, vean, lo que este muchacho tiene de acción muscular para fines prácticos es nada. Y por ese poquito se está deteriorando toda la función. Y en ese paciente nosotros entramos, abrimos la dura y hacemos una cordotomía. Seccionamos completamente la médula de sus inserciones distales, creamos un nuevo saco y ese paciente, la vejiga que era flácida, espástica se torna flácida, es más fácil manejarlo desde el punto de vista de su cateterización o si tiene una neovejiga, ¿verdad? Se para la escoliosis y realmente lo que perdieron motoramente y sensitivamente fue cualquier cosa. Sí. Yo sé que es un punto de vista muy radical, pero se los dejo ahí, como dicen, en el aire. Incluso en algunos pacientes, cuando tienen un déficit neurológico muy profundo y lo que pretendes, como la fisiopatología lo indica, es quitar básicamente los mecanismos de tracción sobre la médula espinal, al momento en que tú haces la primera disección sobre el borde óseo y disecas completamente el muñón, estás quitando precisamente el mecanismo de tracción, o sea, porque está anclado hasta la porción del sacro, y liberas inicialmente todo el muñón, lo disecas completamente, y básicamente te encuentras con que los mecanismos de tracción a los que estaba sometido a la médula espinal, pues lógicamente han mejorado. Y en algunas ocasiones, y creo que por ahí lo leí en algún lugar y estaba descrito también, decidían ya no hacer el abordaje intradural, sino simplemente hacer el abordaje del muñón y liberarlo y punto, sobre todo en aquellos pacientes que tenían un déficit motor muy profundo. No sé ustedes qué comentario tengan en relación a eso. Ok. Oye, hola, Griselda. ¿Quieres decir algo a Luis? ¿Está bien? ¿Y César, está bien? Ok. ¿Me escuchas? Oh, sí, bueno, sí. Ok. Sí. Bueno, nosotros no tenemos tanta experiencia en desanclar médulas, excepto en pacientes con lipomielo meningocele, y realmente era un resultado bastante frustrante en el sentido de que hacíamos el desanclaje en estos pacientes, el desanclaje del cono medular, cuánto ganábamos de longitud, de desanclaje en esos pacientes, cuando mucho eran 5, máximo 10 milímetros, cubríamos la parte final con teflón, esperando que con eso evitáramos un reanclaje en esos pacientes. Sin embargo, no lo logramos. En la actualidad lo que hacemos es mantenerlos nada más en vigilancia, dado la controversia que hay. Recuerdo muy bien en la conferencia en donde estuvimos en Liverpool con Dashin Pan, y no recuerdo el nombre del otro médico de Francia, donde existía esa controversia tan importante en mantenerlos solamente en vigilancia, como se hace en Europa, y el desanclaje que se hacía preventivo en Estados Unidos y después se trasladó a Latinoamérica, pero habría que ver realmente a futuro, ver realmente cuáles son los resultados reales de todo esto. Yo creo que es bastante importante el saber determinar exactamente, o sea, cuándo determinamos que es una cirugía preventiva y cuándo determinamos que es una cirugía causal. Por otro lado, tenemos que determinar la parte importante, o sea, la parte comercial, o sea, tenemos que ser bastante claros y fidedignos en cuanto es a la práctica médica. Si nosotros vamos a Estados Unidos, estamos completamente inmiscuidos en lo que es la práctica comercial, o sea, te doy un servicio, me pagas por el servicio, que es diferente a la práctica europea en la que yo me encuentro, en la que estoy inmiscuido, en donde es servicio y sin dinero. Entonces son dos visiones totalmente distintas. Y sabemos muy claro en que, por ejemplo, no tratemos los cambios morfológicos observados en imagenología. O sea, seamos bastante claros, o sea, valoramos al paciente, vemos que tiene el paciente, cambios neurológicos, no cambios neurológicos, correlacionamos con los estudios de neurodiagnóstico que tenemos,
tanto en imagenología como en neurofisiología. Entonces yo creo que, o sea, tenemos que ser un poco bastante claros. O sea, en primer lugar, no existe la cirugía preventiva. Lo que sí sabemos, claro, es que en función de las pruebas y de los cambios neurológicos que presenta el paciente, pues hay que indicarles el tratamiento adecuado a ese paciente. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, o sea, tal vez un poco duro los comentarios que yo hago, pero es lo que se tendría que realizar, ¿no? O sea, por algo es que tenemos que realizar los manejos o los protocolos multidisciplinarios, o sea, que en un equipo médico no solamente decida una persona, sino que se decida en función de los resultados que existen y que se obtienen bajo un concilio médico. Yo recuerdo, aludiendo a tu comentario, yo recuerdo hace algunos años hubo un congreso en la ciudad de Chiapas, aquí en México, en donde se presentaron varios trabajos en relación a síndrome de médula anclada, precisamente en pacientes secundarios a la reparación de mielomeningocele. Y a final de cuentas, había una postura en relación al Hospital Infantil de México, en donde se hacía la propuesta precisamente de hacer una cirugía preventiva con una edad determinada, es decir, operarlos a los 6 o 7 años, no recuerdo exactamente, y posteriormente operarlos en la adolescencia también, es decir, en los 2 picos de crecimiento axial más importantes. Y generó, como tú bien lo comentaste, una controversia espantosa, porque todo el mundo empezó a pelearse, decir, bueno, ¿cómo vas a proponer una cirugía a una determinada edad? ¿Cómo vas a proponer una cirugía y vas a decir al paciente, cuando llegues a los 6 años, te vas a operar? Y cuando cumplas 12, te vas a volver a operar. O sea, ese es el criterio que generó una controversia mayor en relación a este problema. Y precisamente lo que nos hemos dado a la tarea es tratar de buscarle de alguna manera una explicación a la propuesta quirúrgica o hacer de alguna forma justificada, digamos, la selección de pacientes que realmente requieran un procedimiento quirúrgico. Por eso nos dimos a la tarea de tratar de aplicar escalas que se utilizan corrientemente para pacientes que tienen sobre todo lipomas y lipomielomenigoceles y ver qué tan útiles son para valorar pacientes con una médula anclada secundaria, que lógicamente tiene un riesgo de sesgo muy significativo. Sin embargo, yo también pienso que la propuesta de decir a los 6 años o a los 7 años y luego otra vez a los 12 años me parece exagerada. No sé, Pati, si tiene algún comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo con la postura de Carlos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Por lo menos en mi servicio, que somos medicina social, es decir, yo no gano un solo centavo por operar más o menos, ¿verdad? Así es, yo tampoco. Y me parece que, es decir, nosotros los operamos basados en síntomas. Ahora, ¿cuántos de esas manifestaciones de deterioro urológico en el paciente con mielo realmente revierte? Eso es un tema de gran controversia. Probablemente el lugar donde uno va a encontrar que mejora la función es en el dolor y en la espasticidad, pero realmente nosotros no hemos visto que haya una mejoría significativa en su función urológica. De tal manera que, por otro lado, lo que decía hace un rato, es terriblemente difícil en estos pacientes establecer una línea base sobre la cual puedas decir, es que se me está, es decir, lo voy a hacer profilácticamente, ¿verdad? Estás sometiendo a un riesgo quirúrgico y anestésico, sabiendo que incluso hay un porcentaje de estos pacientes que a pesar de estar anclados por imagenología, no van a tener manifestaciones de placa medular, ¿verdad? Entonces, o muchas veces cuando las manifiestan es allá por los 12 años y los operas y les va bien. Entonces, esa postura de desanclarlos en forma profiláctica me parece que va a chocar también bastante, ¿verdad? Con la visión. Yo, bueno, entre otras cosas, yo fui entrenado por el doctor McClone, que pues es como el abuelito de todos estos temas. Y nosotros antes operábamos todos los lipomeningoceles, apenas nacían, ¿verdad? Bajo la justificación de que tenías que operarlo lo antes posible. Hoy en día yo me pregunto cuántos de esos niños quedaron con disfunción
de sus esfínteres producto de mi cirugía. Y hoy en día los seguimos profilácticamente y solo cuando vemos que tienen un deterioro progresivo, ¿verdad? Que generalmente lo vamos a ver por ahí de los 3, 4 años de que empieza a cambiar la vejiga, ok, entonces vamos y los operamos. Pero puedo decirles con toda sinceridad que tengo un buen número de pacientes que hemos venido siguiendo a lo largo de los años con su lipomeningocele que no tienen mayor cambio. O muchas veces ves el adolescente que llegó con un lipomeningocele y le ves todo y está bien, ¿no? Entonces, hay diferencias de paciente a paciente y estoy de acuerdo con Carlos en que, es decir, hay una importancia en tener una clínica de seguimiento de disrafismos, ¿verdad? Una clínica de duelo en la cual hay un urólogo, hay un ortopedista, está el trabajador social, está la enfermera especializada, estamos la gente de neurocirugía, está la gente de fisiatría, y entre todos evaluamos al paciente en una sola jornada y compartimos comentarios al final de que, ok, ¿cómo vimos a fulano de tal? Bueno, yo lo veo bien, no, mira, yo lo veo que está empezando con problemas de la vejiga, sí, yo lo vi cojeando, el ortopedista te dice, mira, esa escoliosis que tenías está empezando a agudizar un poco más, ok, entonces hagámosle imágenes, veamos cómo está la cosa y decidamos si los síntomas persisten, vamos y los operamos. Porque también les voy a manifestar que yo he tenido la experiencia de tener pacientes de este tipo que en uno de esos, hay pacientes que están anclados, que tienen un mielo, ¿verdad? Y que por ahí de los 12 años, cuando se empiezan a dar el estirón de la adolescencia, de repente empiezan con dolor en las piernas, nada más, solo dolor. No tienen deterioro de la función vesical como tal, no, la escoliosis no está, pero se empiezan a quejar de dolor. En muchos de ellos me he quedado esperando a ver si va a aparecer alguna cosa y apenas que termina como el estironazo, como que se van estabilizando, se les quitó el dolor y siguieron como si nada. Entonces, todas estas son cuestiones que obviamente implican estar pegado al paciente, hacerlo en forma multidisciplinaria, no operar imágenes únicamente, sino operar pacientes en base a su clínica, ¿verdad? Esos son mis 2 centavos de Sí, efectivamente, gracias. O sea, yo creo que estamos bastante concordando en este punto, ¿no? Si, por ejemplo, en base a mi apellido o reviséis uno de los videos que hay en YouTube, que es acerca de una médula anclada, que justamente hablaba acerca de cuando un paciente presenta un dolor de miembros inferiores y que no existe más otra explicación que la médula anclada, que los cambios que se observan en la resonancia magnética. Entonces se hace la sección de esa médula anclada y el paciente automáticamente recupera, o sea, mejora en ese tipo de cosas. Siempre decidamos el tratamiento de un paciente en función no solamente de los cambios morfológicos observados en estudios de radiodiagnóstico, sino también con con la sintomatología y el cuadro clínico que presenta el paciente. O sea, siempre y cuando exista un manejo multidisciplinario, yo creo que debemos olvidarnos de que yo neurocirujano o yo neurólogo o yo fisiatra digo esto y esto, el problema es esto. No, al contrario, deberíamos hacer una interpretación en conjunto, ¿no? Una observación, valoración en conjunto y en función de eso tomar las decisiones correspondientes en un paciente. O sea, saber qué es lo que queremos ofrecer al paciente. Sabemos qué es lo que queremos mejorar al paciente. Y más que todo que en la actualidad, o sea, si nosotros estamos hablando acerca de una médula anclada secundaria después de la cirugía, que hay formación de fibrosis, formación de no sé cuánto, o sea, sabemos que en la actualidad tenemos las técnicas de neuromodulación y que en un gran porcentaje de los casos no hacen necesario que se vuelvan a retocar los campos o lechos quirúrgicos anteriores y que simplemente con la introducción de la neuromodulación podemos mejorar en gran cantidad, en gran medida, la sintomatología del paciente. Podemos mejorar, podemos disminuir la espasticidad del paciente, podemos mejorar la funcionalidad de la vejiga urinaria del paciente. O sea, hay que tratar de buscar
específicamente en función de un análisis correcto del paciente, la técnica o metodología de tratamiento del paciente también. Muy bien. Muy bien discurso. Y vamos a terminar con esto. Y gracias para el panel y especialmente Luis para su paciencia con esta tecnología. Y gracias, Luis, para sustituto para Lorelei. Y mañana seguimos con cirugía estereotáctica en tumores cerebrales a las 11 de la mañana con Jaime Diego Pérez Ramírez de Ciudad de México. Y muchas gracias a todos y hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Gracias.